tiempo se había iniciado una investigación que estuvo a cargo de los fiscales Juan Carlos Duarte, y quien coadyuvó en esa causa fue Adolfo Marín, y en aquel entonces era el fiscal adjunto en el este del país, el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Vamos a hablar de ese punto, pero vamos a centrarnos en una de las personas que Estados Unidos menciona ayer en su informe. Hablamos de Liz Paola Doldán. De acuerdo, hay un documento donde hace referencia exclusivamente a esta mujer y vamos a referirnos a ella. Si me pueden poner por favor el documento para mencionar. Ahí está, Liz Paola Doldán González, una de las asociadas de CASEM. Estamos hablando de esta mujer que también fue identificada como una intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos. Los intermediarios pagan sobornos, dice este informe, a los trabajadores portuarios, despachantes, funcionarios de aduanas paraguayas para procesar las importaciones y exportaciones a través de la aduana paraguaya. Y fíjense, porque acá empieza a saltar cosas. En el 2008-2009, el entonces director general de aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los funcionarios de aduanas. Y nos centramos en esto porque vamos a hablar de esto. En julio del 2019, como parte de la operación llamada telefónica, Doldán y su red fueron blancos de la Fiscalía Anticorrupción de Paraguay. En ese entonces se realizaron 15 procedimientos, la mayoría en el este del país, también en Asunción, a raíz de un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación que daba cuenta de una importante evasión de impuestos. Hablamos de cerca de 600 millones de dólares, se incautaron numerosos documentos, pero ¿qué pasó con este tema? Uno se pregunta por qué, si es que había informe de los Estados Unidos que daba cuenta con relación a este esquema de evasión de impuestos, y también la Subsecretaría de Estado de Tributación encontró elementos que llevó al Ministerio Público, porque se solicitó el sobreseimiento provisional de Liz Doldán. Recordemos que no solamente ella formó parte de este operativo, sino que también había una segunda persona que también hoy fue sancionado por los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía el titular de la SET con relación a este esquema que se investigó en julio del 2019. El operativo Llamada se hizo en 2019, en el cual, a través de una investigación que inició la Subsecretaría de Tributación, se ha podido desmantelar una red de empresas que traían supuestamente mercaderías electrónicas, y en el cual, principalmente teléfonos celulares, en el cual hicimos cruce de información con los Estados Unidos, y en el cual había la información de que había un reporte de mayor cantidad de productos o de electrónica repetidos o enviados a Paraguay, y aquí en Paraguay se tenía un registro menor. Entonces ahí es donde iniciamos el proceso, hicimos las denuncias, intervino UIC, intervino aduanas y con la Fiscalía, y se hizo 15 allanamientos, 11 en Ciudad del Este y el resto aquí en Asunción. Por fin habíamos detectado el esquema que se traía, se ingresaba a celulares en frío, como se dice, ¿verdad?, sin pagar impuestos en la aduana. Entonces fue un proceso muy importante desde el punto de vista tributario y también aduanero, ¿verdad? Especialmente porque si nosotros teníamos registrado desde Estados Unidos una cantidad de productos y la mitad ingresaba aquí, ¿verdad? Evidentemente el ingreso era a través presumiblemente de contrabando, ¿verdad? Entiendo que eso no se pudo demostrar en el proceso penal, pero para nosotros es muy importante que se haya desmantelado esa red en su momento, y tiene sobreseimiento provisional en la justicia. Esto solicitó la Fiscalía, ¿no? Provisional. Entiendo que es así. Pero hay que ver ahí la cuestión penal, cómo se abordó, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta de que el pago del impuesto evadido no corrige la
el delito. Ahora, si bien estamos hablando de una investigación penal que es paralela, pero ustedes le entregan los elementos a la Fiscalía para que ella haga su investigación en su momento, viceministro, ¿dónde quedó estancado eso? ¿O qué no fue tan contundente para la Fiscalía para que finalmente se solicite el sobreseguimiento? Y entiendo que no tenían todos los elementos probatorios para poder sostener las acusaciones. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Lo que decía Óscar Orué con relación a esta causa que menciona también el gobierno de los Estados Unidos, el operativo Llamada Telefónica, que se inició en el 2019 y fue un trabajo conjunto también de los Estados Unidos con la Subsecretaría de Estado de Tributación de nuestro país. En base a eso se llevó la denuncia hasta la Fiscalía, pero hasta este momento, por lo visto, no tienen los elementos suficientes, por eso solicitaron el sobreseguimiento provisional para estas personas que formaban parte de este sistema de evasión. Para redondear en lo que respecta a este caso, decía el titular de la SED que si bien hay un daño a la institución, también no le eximen de sanciones penales a estas personas. Ese caso todavía está en la Fiscalía Anticorrupción hasta ahora. Pues bien, cambiemos un poco y vamos a retrotraernos, vamos hasta el año 2004 aproximadamente, cuando la Fiscalía también en el este del país, a cargo de Juan Carlos Duarte y con la colaboración del entonces fiscal también Adolfo Marín, bajo la supervisión del hoy vicepresidente de la República, entonces fiscal adjunto Hugo Velázquez, realizaban toda una investigación también de un esquema de evasión, lavado de dinero y financiación presumiblemente del terrorismo desde la Triple Frontera. En aquel entonces también se hicieron numerosos procedimientos, incluso llegaron a allanar mezquitas, se incautó una gran cantidad de documentos, tuvieron participación también los Estados Unidos. De hecho, ellos necesitaban de esos datos que se había levantado en Paraguay para posteriormente investigarlo en el país del norte. En ese caso también se dio la imputación, y estamos hablando en este caso de Qasem Hijazi. Pero ¿qué pasó? La Fiscalía, según cuenta Hugo Velázquez, ellos investigaron, incautaron numerosos documentos. Dicen que cerca de 23 camiones con documentos fueron trasladados a Asunción en aquel entonces para ser escaneados. Y posteriormente acusaron. Decía el vicepresidente que luego él salió del Ministerio Público para dedicarse a la política, y al igual que Juan Carlos Duarte también. La causa fue a juicio oral y público, y pese a todas las documentaciones que se juntaron en aquel entonces también, finalmente el Tribunal de Sentencia decidió de alguna manera que estas personas no eran responsables por los hechos que estaban siendo acusados. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Velázquez sobre este punto. En esa época yo ejercía el cargo de fiscal general adjunto, fiscal jefe de Alto Paraná y Canindeyú. Esto se dio en una investigación conjunta en ese momento con el agente del FBI que estaba en Asunción, Fran Oliva, de nombre Fran Oliva, en donde comenzamos a conseguir informaciones y culminó esto en un allanamiento con todas las casas de cambio, en el cual habíamos incautado cantidad de documentos que eran de mucho interés para la justicia paraguaya y a la vez para la justicia americana, incluido una computadora muy importante, en el cual en esa computadora se tenía toda la información que hacía referencia a gran parte del dinero que se enviaba al Medio Oriente desde las tres fronteras vía bancos americanos. Era tan importante este trabajo que habíamos hecho nosotros desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, que posteriormente vinieron 12 funcionarios del FBI a investigar y a estudiar todas las documentaciones que nosotros teníamos, inclusive llevando ellos copias de todas esas documentaciones, e inclusive vinieron fiscales de los Estados Unidos, en donde yo tuve que hacer mi declaración jurada sobre la cadena de custodia de esos documentos, en el hipotético caso que la justicia americana me llevaría como testigo de toda esta investigación que habíamos hecho. El equipo en el cual yo conformé para este tema, llevamos a juicio oral
no sé si era uno solo o era más de uno el acusado. Luego nosotros ya vinimos, yo ya vine trasladado de Alto Paraná a otra región. Y ya en el 2008, creo que cuando yo ya estaba ya era diputado, terminó el juicio oral. Usted habla de que evidentemente tras estos allanamientos, el trabajo del FBI, todas las documentaciones que se logró incautar durante la investigación, ¿qué cree que pasó con la justicia? Porque se habla de aparentemente un blanqueamiento, porque al final es como que el Ministerio Público en ese entonces no tuvo los elementos probatorios contra esta persona. Bueno, yo lo que después ocurrió ya no puedo expresar, ¿verdad? Pero sí, en ese momento nos sorprendió de que hayan en el Poder Judicial, el Tribunal de Sentencia haya dictaminado que no había las documentaciones pertinentes o no había los elementos suficientes de prueba, cuando nosotros, por tener esas documentaciones y esos elementos de prueba, habíamos elevado a juicio oral y público. Tal es así que 17 años después resulta ser de que nosotros teníamos razón. Ahora, la motivación que tuvo el tribunal, el Poder Judicial, para blanquearle a ellos, eso ya escapa a nuestra responsabilidad. La motivación que tuvo el Tribunal de Sentencia para blanquearlos a ellos ya escapa de la responsabilidad de la Fiscalía, finalizaba Hugo Velázquez, con relación a toda la investigación que hicieron los agentes fiscales ya en el año 2004 contra Kacén y Hassad. En ese contexto también hablamos hoy con el ex fiscal titular de la causa, Juan Carlos Duarte, con relación a todo el trabajo que se había hecho. En este caso, el Ministerio Público responsabiliza a un tribunal de sentencia de haberlo liberado en una causa donde los Estados Unidos tenían un interés muy importante, y de hecho lo demuestran hoy con este informe, con esta sanción 17 años después. Vamos a escuchar lo que decía el ex fiscal Juan Carlos Duarte. Le detuvimos a Kacén y Yassi, incautamos una computadora que era el objetivo primario del operativo, para saber qué movimientos comerciales tenía, porque ese era el objetivo. Aparte del dinero que encontramos, eso lo depositamos en un banco de plaza, a la orden del juzgado eran $3 millones. Después lo imputamos, se lo acusó, le dimos la posibilidad obviamente de que se defienda. Cuando hicimos la extracción de todos los datos que tenía la CPU, ahí empezamos a tener un horizonte y un tren de investigación que desembocó finalmente en el allanamiento de 5 o 6 casas de cambio a través de los cuales él operaba. Recuerdo que hicimos un allanamiento de gran envergadura. Yo pedí ya para cuando eso el auxilio de fiscales de delitos económicos de Asunción. Se le asignó al fiscal Adolfo Marín en aquella oportunidad. E hicimos los operativos. Secuestramos en aquel entonces un total de 23 camiones repletos de documentos. Lo trajimos a Asunción y la gente del FBI con que estábamos trabajando hicieron el trabajo de copiado de esos documentos, el trabajo de escaneado y envío a los Estados Unidos para tener una causa probable. Nosotros hicimos el trabajo y detectamos un envío de aproximadamente $120 millones. Los peritos detectaron eso. Eso se reprodujo en un juicio oral. Para cuando eso yo ya no era el fiscal de la causa, porque yo en el 2007 ya renuncié a la fiscalía. Mi trabajo se limitó en hacer la labor de investigación, acusar por los delitos, llevar a juicio oral, y fueron otros los fiscales que estuvieron en ese juicio oral. Finalmente este ciudadano fue absuelto de culpa y pena, en primera, en segunda, y llegó hasta la corte confirmándose esa absolución. La fiscalía llegó hasta la última instancia tratando de encontrar una condena contra este ciudadano, que era un objetivo y siguió siendo después un objetivo. En aquel entonces, para llevarle extraditado a una persona tendría que tener un juicio oral previo. Esa era y una condena firme para que pueda ser extraditado. Ahora se simplificaron esos procesos, se le da un procedimiento abreviado, se le condena en el Paraguay y se le remite, se cumple el pedido de extradición que ocurrió en este entonces. Es lo que explicaba el ex fiscal Juan Carlos Duarte. Fíjense ustedes, en lo que respecta al tema
de Kacén específicamente. Su caso, que se remonta al 2004, ellos incautaron cualquier cantidad de documentos, una notebook, decía el doctor Duarte, y varias otras evidencias más. Vinieron agentes del FBI también en su momento, incluso los fiscales de los Estados Unidos tenían especial interés en esto. De hecho, que lograron recolectar una gran cantidad de documentos. Con esto la Fiscalía, Roberto Amalia, acusó no solamente a Kacén, sino que a las otras personas involucradas. ¿Qué pasó? Fueron a juicio oral y público, y como decía Hugo Velázquez, nosotros no sabemos cuál fue el motivo que llevó al Tribunal de Sentencia a blanquear a esta persona. Ellos recurrieron, desde la Fiscalía se recurrió, y en todas las instancias no tuvieron el eco favorable, incluso en la Corte Suprema de Justicia, decía el doctor Duarte. Y en lo que respecta a esta mujer, Liz Paola Doldán, la situación es la siguiente. Estados Unidos de vuelta vuelve a cooperar hablando de un sistema de evasión. La SEP también lo hace, juntan los documentos, envía a la Fiscalía y finalmente ellos, por lo visto, consideran que las pruebas no son suficientes o que hay que juntar más elementos para demostrar la existencia de contrabando. Por esa razón solicitan el sobreseimiento provisional de esta mujer y el otro empresario también sancionado por corrupción por el gobierno de los Estados Unidos. Por un lado hablamos, Amalia, Roberto, de Tribunal de Sentencia, la Corte Suprema de Justicia y todas las instancias que decidieron absolver a Kacén, y por otra parte hablamos de una Fiscalía que, si bien tenía los elementos, consideran que todavía no era mucho por lo visto y decidieron solicitar el sobreseimiento provisional. Sería bueno, ya que esto se mediatizó y que estamos en el ojo de la tormenta bajo lupa internacional, hacer una suerte de auditoría de gestión de la Fiscalía, de los agentes de ese momento, del tribunal interviniente, porque ese tribunal, Rodi, te dice, acusaron sin razón. O sea, yo fiscal a veces hago mi trabajo, ya voy a menos, toco algo y finalmente no presento todos los elementos que puedan presentarse como contundentes. Y también se estilaba en aquella época, y me van a decir los más entendidos y avesados en tribunales, Amalia, Rodi, que uno a veces acusa y después desaparece. Ya son otros los agentes que toman la posta y no con el mismo ahínco y la determinación. Y ni hablar de la Corte Suprema de Justicia, si es que tomó intervención, y ya que ahora los yanquis son los que ponen, jalonan, ¿qué hay que hacer? Porque evidentemente que no hay autonomía acá, no lo hacen como deberían hacer. Y no sé si es mi impresión nada más, pero justo cuando están los evaluadores de Gafilap pasa esto. Sí, señora, por eso llama mucho más la atención, porque están esos delegados internacionales, que son agentes que vienen, se instalaron aquí. A ver, Paraguay, vamos a ver si pasan o no la prueba. Coincidentemente cae. ¿Por qué? Porque acá va a ser una suerte de sálvese quien pueda, Rolando. Los fiscales intervinientes de la época te dicen, nosotros hicimos nuestro trabajo. Ahora, ¿quiénes integraron ese tribunal? ¿Se sabe, Rolando, o no? No, de hecho que estaban los que integraban ese tribunal de sentencia, pero como te decía, Roberto, es una cadena, porque la Fiscalía apeló esa condena, fueron a otras instancias donde se confirmó de vuelta la absolución y llegaron a la máxima instancia donde definitivamente dijeron, bueno, ratificaron, ya no tuvo nada que hacer la Fiscalía. En ese caso apunta al Poder Judicial. Pero claro, lo más reciente, el 2019, hablamos de una evasión de 600 millones, si bien decía Oscar Rubé, reparar el daño, no obstante, no le exime de una responsabilidad penal. Y si los Estados Unidos hoy saca esta sanción sobre la base de documentos que tienen, definitivamente alguna cosa les sirvió de lo que llevaron de Paraguay y fueron acumulando a lo largo de este tiempo. Responsabilidad compartida, Poder Judicial, Fiscalía, y ni hablemos, porque al comienzo también hablábamos de otras autoridades, como por ejemplo decía el director de aduanas del 2008-2009, que organizó una red ahí de soborno para enriquecerse. O sea que esto es solamente Fiscalía y Poder Judicial, pero por detrás también hay muchas instituciones como aduanas, claro, y otras instituciones más que definitivamente también son salpicados por este esquema. Es que la coima interestamental, y por soltar un monto, ¿cuánto de evasión, Rolando? En el último, el del 2019, era de 600 millones de dólares. Y en aquel entonces, o sea que Roberto, como anécdota nomás menciono que en uno de los allanamientos se llegó a incautar 3 millones de dólares en el año 2004. Y toda esa plata se le devolvió otra vez después a Kacén cuando se lo encontró que no tenía responsabilidad, al menos el Tribunal de Sentencia dijo que no tenía responsabilidad, y toda esa plata se devolvió. Por principio hay que dudar de todo, y evidentemente que algo se torció. A muchos molesta, pero evidentemente que esta es la manera. O sea que si no se hace las cosas tal y como, convengamos que son los comisarios del mundo y finalmente vinieron y literalmente de su oreja le van a llevar Rolando. Porque así, ayer actuaron, intervinieron, hoy rápidamente. Entonces, bien que se mueven todas las autoridades. Ayer los 3 presidentes, tanto Marito, el presidente
del Parlamento, del Senado y el propio titular de la Corte Suprema de Justicia estaban así sentaditos como buenos alumnos, pero hay que generar gestión, no alcanza la sola imagen. Rolando, muchas gracias. Vamos a avanzar.